Nivaldo Villegas era un hombre sencillo, profesor y conocido por su amabilidad. Se había casado con Joana Hernández, la cual la conoció dándole clases, con quien compartió años de vida en común. Para quienes los conocían de cerca, eran una pareja común, con altos y bajos. Como cualquier matrimonio, tuvieron una hija y por ella intentaron mantener la unión, incluso cuando el amor ya parecía haber desaparecido, gracias a la violencia. Nivaldo creía en la reconciliación, creía que era posible sanar. Pero detrás de esa rutina se escondía algo más, algo que ni sus seres más cercanos podían imaginar. Los tres compartían momentos como cualquier familia. Para Nivaldo, su hija lo era todo. Era su razón de seguir adelante, incluso cuando la relación con Joana se volvía más tensa y distante. A los 4 años de casamiento entre Nivaldo y Joana, luego de muchas peleas, transcurrido el último año, se divorciaron y ahora peleando por la custodia de su hija. Joana y Francisco Silva se conocieron en la universidad, donde ambos estudiaban pedagogía. Desde el inicio la conexión fue evidente, intercambiaban mensajes constantes, se encontraban fuera de clase. Pero Joana no estaba sola, estaba casada, tenía una hija. Mientras Nivaldo intentaba reconstruir su matrimonio, Joana ya había tomado otro rumbo, uno que la acercaba cada vez más a Silva y alejaba sin saberlo al padre de su hija. No era solo una relación paralela, era una alianza, una unión marcada por el secreto y por algo mucho más oscuro que el amor. Silva no solo iba a ser su nuevo amor, sino su cómplice en este crimen. Oye, Francisco, tengo que ir a hablar con el Nivaldo, ahí lo hacemos. Al llegar a la casa de Joana, Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien también, gracias. ¿Qué tal todo? Bien, sí. ¿Y a ti cómo te viene el trabajo? Bien, sí. ¿Y tú? Algo nuevo, no sé. Lo mismo de siempre.
Luego de 10 días desaparecido Nivaldo Villegas, la familia de él empezó a preocuparse. Buenas tardes, ¿en Buenas qué les tardes. puedo ayudar? Queremos reportar una denuncia de un desaparecido. Mi ex esposo y su padre se llama Nivaldo Villegas. ¿Es común que se vaya? No, no es común que se vaya, ya que él nunca nos haría esto, tiene una hija y no nos dejaría así. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? La última vez que vimos a Nivaldo Villegas, mi padre, fue cuando fue a la casa de Joana y de ahí no ha mostrado rastros de vida. Él llegó en la tarde en mi casa, entró, nos pusimos a conversar. Lo noté medio raro, tenía una actitud muy distante, quizás estaba triste por algo del trabajo, pero realmente luego de eso se fue. ¿Discutieron? ¿Le dijo algo más? ¿Dejó algún mensaje? Como le digo, él realmente tenía una actitud muy distante, luego de que se haya ido no me dijo nada. Yo quedé muy preocupada. Bien, vamos entonces a proceder a la búsqueda de la persona que usted está denunciando. Muchas gracias. El torso de Nivaldo fue encontrado por pescadores en la playa de Viña del Mar. Buenos días. Buenos días, señora Joana. Le tengo una noticia. Encontramos los restos de su ex esposo en el río. No puede ser. Lo siento mucho. No, Nivaldo. Buenas tardes. Quiero hacer una confesión. Buenas tardes, señora Joana. Recién acaba de decir una confesión. ¿Es relacionado al asesinato de su ex esposo? Sí. Yo sabía lo que estábamos haciendo. Lo había conversado con Francisco. Queríamos que todo fuera más fácil. Sin él. Sin que sufriera. Yo lo maté con el clonazepam. Obligué a Francisco que le hiciera una herida en su cuello. Él nunca se dio cuenta que le puse ese clonazepam en su vaso de agua el día que nos juntamos. Se lo tomó como si nada, como si confiara en mí. Luego empezó a hablar más lento, a ponerse más torpe. Fue al baño y ahí fue cuando actuamos. Él cayó al suelo. Llamé a Francisco, él llegó, le hizo la cortada y luego de eso, así tan fácil, desmembramos el cuerpo. Todo estaba pasando muy rápido. Yo estaba ahí, no lo detuve en Laguna Verde. Lo ayudé, yo estaba en el auto, distante. Todo estaba pasando muy rápido, como dije. Al siguiente día yo hice como si nada, fui a hablar con la prensa, con su familia, a ver si sabían algo, hacerme la víctima. Yo sabía que Francisco ocupó las tarjetas, su misma ropa en los cajeros. Mentí frente a todos. Yo lo maté. El 20 de agosto de 2018, la PDI detiene a Joana Hernández, ex esposa de Nivaldo Villegas, y Francisco Silva, pareja actual de Joana Hernández. El juicio oral comenzó en abril de 2019. En la sala, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo grabaciones, testigos y peritajes forenses.
Empezamos el juicio de Nivaldo Villegas con un relato. Adelante, fiscal. Relate los hechos a la audiencia. Nos encontramos ante un caso que ha causado gran impacto en la ciudadanía. Nivaldo Villegas, profesor de Villa Alemana, desaparece el 10 de agosto de 2018 tras acudir al domicilio de su ex esposa, Joana Hernández. Horas después se pierde todo rastro de él. Días más tarde, partes de su cuerpo comienzan a aparecer en la costa de Valparaíso, lo que da inicio a una intensa investigación. Las primeras diligencias revelan posibles contradicciones en los testimonios y registros de cámara que vinculan a personas cercanas a la víctima. Hoy, este tribunal inicia el proceso para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Muchas gracias, fiscal. Que pase el testigo de la PDI. Cuando llegamos al domicilio, lo primero que nos llamó la atención fue el desorden en la cocina. Había un vaso roto en el suelo cerca del lavaplatos. Parecía algo menor, pero al analizarlo más a fondo, notamos restos de sangre en las astillas. Fue ahí cuando supimos que esa escena había sido alterada. En el análisis del celular de la imputada, encontramos algo estremecedor. En la galería había una fotografía. No estaba enviada, no estaba compartida, solo almacenada. Era la imagen de un cuerpo, un cadáver. Y luego, las cámaras. Revisamos las grabaciones de seguridad de un cajero automático del entorno. En ellas aparece la pareja de la imputada, usando la tarjeta de Nivaldo después de su desaparición. Cada prueba, cada detalle, nos llevaba a una misma conclusión. Este no era un accidente, había sido premeditado. Que pase a declarar el testigo del pescador. Ella estaba siempre sentada en su vehículo, o por lo menos en el vehículo en el que estaba, en el asiento del copiloto, con la puerta abierta y él siempre trabajando en torno al fuego. La mujer estaba en el vehículo que se mantenía fumando mucho. Desciende del vehículo y se va hasta donde está este señor, se abrazan y se besan, siempre de espaldas hacia nosotros. Ahí nos acercamos para pedirle algunas indicaciones dónde poder pescar, pero nos respondía con evasiva, bien distante y respuestas cortas. Así que nos fuimos porque se dio vuelta a seguir echando leña al fuego. Por lo menos a mí me parecía que me hacía picar la nariz, entonces concordaba con el hecho de que dudáramos que solo era una fogata para calefaccionarse. Había restos de sushi, cuando volvimos a ver el fuego ya no estaba, y habían restos de sushi, comida japonesa, había un cuchillo de una hoja más o menos importante, como de tipo carnicero. Que pase el acusado Francisco Silva. Me convenció de comprarlo el clonazepam y ella misma drogó a Nivaldo. Luego me dijo que yo fingiera que escuchaba voces para simular un trastorno mental. Además que ella descuartizó a Nivaldo afirmando con un mensaje diciendo que el mensaje decía Chanchito, ya descuarticé al profesor. Cuando yo entré ya el profesor estaba descuartizado y ella me pidió que yo me deshiciera del cuerpo, dándome las posteriores instrucciones. Que pase el acusado Joana Hernández. No me sirve cuando Silva me empezó a manipular, a decirme que porque yo atentaba contra mi vida, iba a hacer lo mismo con Nivaldo. Él fue quien encontró las pastillas de clonazepam, él se las consiguió, él tuvo la culpa y me manipuló, me nubló la mente, me generó problemas. Él tuvo la culpa, yo no, yo amaba a Nivaldo. Martina Pozo y hoy día voy a entrevistar a Vicente, que fue uno de los compañeros de Nivaldo. Vicente, ¿cómo describirías a Nivaldo en el trabajo?
como un muy buen compañero. Siempre estuvo dispuesto a ayudarme y nunca noté nada extraño con él. ¿Tenías algún conocimiento de algún conflicto en la vida personal de Nivaldo? No, solamente el de su separación, nada más. ¿Recuerdas alguna situación extraña o preocupante con Nivaldo? No, ninguna. ¿En las semanas anteriores notaste algún cambio sospechoso en Nivaldo? Solamente noté que estaba ansioso por su cita con Joana, nada más. Aquí estamos con el hermano menor de Nivaldo, que le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo describirías la reacción de Joana en esa entrevista? Que era una persona fría, sin sentimientos, que usó su actitud de víctima ante lo sucedido. ¿Crees que Joana tiene algún tipo de arrepentimiento de lo sucedido? No, para nada. Ella habla sin emociones y sin arrepentimiento. Soy Josefa Riquelme y era estudiante del profe Nivaldo. Es muy lamentable lo que le pasa al profe. Él era muy buen profe, siempre empatizada con uno mismo, y la verdad es muy lamentable lo que le pasó. Hola, soy Martina y estoy entrevistando a Carolina, que fue una de las vecinas de Nivaldo. ¿Cómo recuerdas a Nivaldo como vecino? Era un hombre muy amable, saludaba a todas las personas, siempre estaba con una sonrisa para todos, él siempre estaba presente, ayudaba, cooperador, muy buen vecino, una persona muy simpática. ¿Cómo era la relación que tenía con su familia y vecinos? Es una relación muy buena, se notaba que era un papá presente, muy querido por todos por acá. Siempre andaba con sus hijos, los acompañaba al colegio, a la universidad, una persona muy trabajadora, una persona que nunca nos imaginamos que pudo haber terminado como terminó. ¿Crees que la justicia actuó correctamente en el juicio? Sí, pero en realidad es muy duro que se haya tenido que esperar tanto tiempo. Uno como vecino vio el dolor de la familia y deseamos que se haga justicia. Lo único que queríamos que se dijera que había una justicia rápida. Al final se ordenó, se encontraron los culpables, pero nada repara el daño que le causaron a su familia. Para nosotros Nivaldo no merecía ese final, y aunque se haya hecho justicia, legalmente el daño quedó para siempre y su familia quedó marcada, porque no fue un crimen común, sino que fue un crimen que nunca antes había visto, al menos acá. ¿Qué opinas de cómo fue Joana y Francisco en el juicio? ¿Cómo era su reacción cuando estaban ahí? Creo que la justicia hizo lo correcto al condenarlos a ambos. Pero me dolió mucho ver la forma, la actitud que tenía Joana. Ella siempre se mostró muy irreverente, nunca se demostró un arrepentimiento real. Siempre ella trató de hablar haciéndose ella una víctima, y eso fue muy duro para la familia. Ella fue parte de la búsqueda cuando estaba la desaparición de Nivaldo, y ella ya teniendo en claro de lo que había sucedido y lo que habían hecho con su cuerpo. Joana finalmente trata de demostrar como que ella fue una víctima de todo lo que ocurrió, una víctima de Francisco, pero en realidad fue ella quien fue una del actor principal e intelectual del daño que le hicieron a Nivaldo. ¿Qué sintió en enterarse de la desaparición y luego del crimen? Bueno, fue una conmoción tremenda. Nosotros nunca imaginamos ni pensamos que algo tan cruel pudiese haber ocurrido en un lugar tan cercano, y menos con Nivaldo. Nosotros conocíamos a su familia, a todas las personas que vivían con él, y jamás pensamos que algo así le pudiese haber ocurrido. Nos encontramos aquí con el hijo del difunto profesor, Alejandro Villegas. ¿Cómo era la relación entre Joana y tu padre? La relación entre Joana y mi padre era muy violenta. Joana siempre tenía conductas muy violentas con mi padre, y mi padre solo tenía que soportar esas conductas violentas que venían de parte de Joana. ¿Qué violencia? En relación a esto, ¿tu padre hizo alguna denuncia o algo contra Joana? Claro que realizó una denuncia contra Joana, y todo esto se podría haber evitado si las autoridades hubieran podido pescar, por así decirlo, esta denuncia. Bueno, ya hablamos acerca de la relación entre Joana y tu padre, pero ¿cómo era tu relación con Joana? Yo la verdad de que no era tan cercano a Joana, pero sí puedo decir que sus conductas sí eran bastante extrañas, y sí tenía un mal instinto de poder cuidar. ¿Cómo se resolvería este caso con el sistema judicial chileno actual?
Bueno, para empezar no habrían grandes cambios porque el caso del profesor Nivaldo Villegas ya fue resuelto bajo el sistema penal actual de Chile, ya que este sistema está vigente desde el año 2005 y este caso se desarrolla entre los años 2018 y 2019. El veredicto fue que Joana Hernández fue condenada a presidio perpetuo calificado, lo que implica que solo podría optar al beneficio de libertad una vez cumplidos los 40 años de presidio, mientras que Francisco Silva fue sentenciado a presidio perpetuo simple, pudiendo optar a la libertad a los 20 años en la cárcel. Este homicidio fue en la casa del profesor, y la custodia por la hija entre Nivaldo y Joana fueron los móviles para este caso. Este caso tiene tanto sus fortalezas como sus debilidades a la hora de actuar. El crimen del profesor Nivaldo Villegas fue uno de los más impactantes en Chile. La justicia actuó rápido, encontró a los responsables y se les dio su castigo adecuado. Pero eso no significa que el sistema judicial sea completamente efectivo. El problema es que no hubo una acción a tiempo para prevenir este crimen. Nadie detectó las señales de alerta o actuó cuando aún era posible prevenir. Esto demuestra que en nuestro país, Chile, muchas veces llega a la justicia después de que el daño ya está hecho. Para mejorar esto, se necesita un sistema más atento y preparado, que escuche las denuncias, que proteja mejor a la víctima, que esté formado para reconocer situaciones de riesgo antes de que terminen en tragedias como esta. Porque castigar no basta. El país necesita un sistema de justicia que también sea capaz de prevenir. A veces, la historia más dolorosa no es la que vemos en las noticias, sino la que queda en el silencio de quienes ya no pueden hablar. Nivaldo Villegas fue más que una víctima, fue padre, profesor, compañero y amigo. Un hombre que confió, que creyó en el amor, que nunca imaginó lo que le esperaba. Hoy su historia sigue resonando, no solo por la crudeza del crimen, sino porque nos obliga a mirar hacia adentro, a preguntarnos cuántas veces hemos callado, cuántas señales ignoramos, cuántas vidas se apagan en silencio. El caso de Nivaldo no puede olvidarse, porque olvidar sería permitir que se repita. Contar esta historia es un acto de memoria, de respeto y de justicia, por él, por su hija y por tantas otras personas que aún no tienen voz.